El miedo es un sentimiento que todos enfrentamos. Nos paraliza, nos llena de dudas y muchas veces nos aleja del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero la pregunta que hoy nos desafía es la misma que Jesús hizo a sus discípulos en medio de la tormenta. ¿Por qué tienes miedo? Inspirados en el mensaje de Dante Gebel, exploraremos cómo la fe puede vencer al miedo, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Nuestro texto base se encuentra en Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Esta historia nos enseña que incluso cuando estamos en medio de la tormenta, la presencia de Jesús es suficiente para traernos paz y esperanza. Hoy aprenderemos a enfrentar nuestros miedos confiando en que Dios tiene el control absoluto. 1. El miedo amplifica las circunstancias. Dante Gebel nos recuerda que el miedo tiene la capacidad de distorsionar la realidad. Los discípulos estaban en la misma barca que Jesús, pero su enfoque estaba en la tormenta y no en la presencia del Maestro. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Nos dejamos llevar por las olas de las deudas, los problemas familiares o los diagnósticos médicos, olvidando que el Creador del universo está con nosotros. El miedo no solo amplifica las circunstancias, también nos hace dudar de la promesa de Dios. Cuando dice Gebel, el miedo es la fe en reversa, es creer que algo malo va a pasar. Pero al igual que Jesús en la barca, debemos aprender a descansar en la certeza de que Dios tiene el control. Además, el miedo tiene la capacidad de paralizarnos, haciéndonos creer que estamos solos en nuestras luchas. Sin embargo, cuando recordamos que Dios está presente, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Gebel enfatiza que el miedo es una elección y como tal podemos decidir reemplazarlo con fe. 2. La presencia de Jesús cambia todo. Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Esto no era indiferencia, era una demostración de confianza absoluta en el Padre. Gebel lo explica así: Jesús no pierde la calma porque sabe que la tormenta nunca es más grande que el poder de Dios. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Las tormentas pueden ser inevitables, pero no son permanentes. La pregunta no es si enfrentarás tormentas, sino si confías en que Jesús tiene la autoridad para calmarlas.
En lugar de enfocarnos en el ruido de los vientos, necesitamos aprender a escuchar la voz de aquel que tiene el poder de traer paz. Goebbels nos desafía a no medir la presencia de Dios por la ausencia de problemas, sino a confiar en su soberanía incluso cuando las olas parecen estar fuera de control. Jesús no solo calma tormentas externas, también calma las tormentas internas. Aquellos momentos de ansiedad, duda y temor se transforman cuando permitimos que su paz gobierne nuestro corazón. Como dice Dante Gebel, la verdadera calma no está en el mar, sino en el corazón de quienes confían en él. 3. El poder de la fe en medio del miedo. Dante Gebel señala que el miedo y la fe no pueden coexistir. Uno desplaza al otro. Por eso Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No era una reprensión severa, sino una invitación a crecer en su confianza. La fe no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que no lo enfrentamos solos. Como dice Gebel, la fe no niega la realidad de la tormenta, pero afirma la realidad de un Dios que es más grande que ella. Esta afirmación nos recuerda que nuestra confianza no está en la solución rápida, sino en la presencia constante de Dios a nuestro lado. Además, Gebel enfatiza que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Decidimos confiar en Dios incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe se fortalece y se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. La fe no solo nos sostiene, también inspira a otros a creer, afirma Gebel. 4. Deja que Jesús tome el control. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es que los discípulos no podían calmar la tormenta por sí mismos. Solo cuando acudieron a Jesús encontraron la solución. Esto nos enseña que no está en nuestras manos controlar todo, pero sí está en nuestras manos acudir a aquel que tiene el poder de hacerlo. Gebel lo explica con claridad. El control no está en tus manos, pero tu decisión de confiar sí lo está. Esto no significa que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que entendemos que Dios tiene la última palabra. Cuando aprendemos a soltar nuestras cargas en sus manos, experimentamos una libertad que no podríamos alcanzar por nuestra cuenta. Hoy, Jesús te hace la misma pregunta. ¿Por qué tienes miedo? Tal vez estás enfrentando tu propia tormenta, problemas económicos, enfermedad o incertidumbre sobre el futuro. Pero recuerda, la presencia de Jesús en tu vida es más poderosa que cualquier viento o ola. Es tiempo de soltar el miedo y abrazar la fe. Como dice Dante Gebel,
Si Dios está en tu barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta, llegarás al otro lado. Reflexiona. ¿Qué tormentas estás enfrentando hoy? Escríbelas y preséntalas en oración a Dios. Comparte. Este mensaje puede ser una bendición para alguien más. Envíaselo. Conecta. Suscríbete a Con la Fe para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y te inspiren a confiar plenamente en Dios. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo mensaje. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Jesús está en su barca y que llegará al otro lado de la tormenta. Deja un amén en los comentarios si confías en el poder de Dios.